plena popularidad de Aquí no hay quien viva, o sea, siempre he tenido la sensación, como no he estudiado interpretación, no estudié nada, no había estudiado nada, siempre tenía la sensación de que me faltaba. Lo lógico es que hubiese seguido la televisión o me hubiese enfocado a seguir en la televisión, en el cine, y muchos momentos pienso, oye, pues ahí perdiste otro tren. O sea, lo que al final quiere un actor es estabilidad. Por eso cuando me dicen ahora, ay, ¿tú quieres que tu hijo? No, yo no quiero que mi hijo... No, es que no me hace ni gracia. Nosotros antes, ¿cuánto tardábamos en saber quién había matado a Laura Palmer? ¡Buah! Imagínate. Pero la vida era mejor así. Yo era como, mamá, no. O sea, no digas a nadie que hago películas. O sea, lo he odiado siempre y es curioso. Porque ha generado rechazo en ti cuando eras niña la Yo forma de quería ser relacionarte, normal. ¿no? ¿Estás pagando de más por tu factura de la luz? Quiero contarte que es Beforebolt. Su objetivo es precisamente que tú pagues menos en tu recibo de luz. El proceso es muy sencillo. Entras en su web, beforebolt.com, clica en el enlace, metes la factura, tardas menos de 1 minuto y su equipo la analiza. Si estás pensando en poner placas solares, también te lo ponen fácil. Te lo financian al 100% para que empieces a ahorrar desde el primer mes. Gracias Beforebolt por patrocinar este podcast. Queridas, espero que estéis muy bien. Un capítulo más de Mr. Cheslong. Suscríbanse, denle muchos likes, porque además hoy le vais a tener que dar muchos likes, porque tengo aquí a mi queridísima María Dánez, compañera, amiga, que me hace una ilusión tremenda porque hemos intentado varias veces venir. Sí. La última estaba mala, no se ha podido. Muy mala. Por culpa de un virus de mi hijo. Calla, que ese tema me tiene... Ay, pobrecita. De eso no te voy a hablar. De los virus de los hijos. Pero como estamos en fechas que tienes un montón de trabajo, pues sí. Entonces tenemos que hablar de Panorama desde el puente, que habéis estrenado ya, sí. Y estáis de gira, sí. Ahora en Madrid, en el Fernán Gómez. Exacto. Estás en Machos Alfa, en la que se avecina. Oye, ¿qué pasa? Todo para ti. Oye, bueno, no, tanto no. Luego no es para tanto. Oye, háblame un poco de Panorama desde el puente. ¿Cómo te llega este proyecto tan interesante? Bueno, mira, pues me dice Eduardo Galán, que es amigo productor de Secuencia 3, que viene Javier Molina, el codirector del Actos Studio de Nueva York, con el que ha tenido ya contacto, con el que se ha reunido en Nueva York a través de la Academia de las Artes Escénicas. Le ofrecen un proyecto para dirigir en España y entonces él viene el verano anterior y trabaja con un grupo de actores aquí en España, en Madrid. Y luego, después de este taller al que yo no pude asistir porque nosotros estábamos ya grabando las temporadas y yo andaba con la gramática, él luego justo ese otoño convoca unas audiciones para encontrar el reparto de Panorama desde el puente. Yo dije, pues yo hago la prueba, no tengo ningún problema, y me cogió para Beatrice. O sea que en realidad él igual no te conocía como una actriz... No. Muy conocida en España, ¿no? Bueno, es que él realmente, es un puertorriqueño inmigrante, su madre. Él ya nace prácticamente en Nueva York, o sea que su cultura y su vida es americana. Entonces, no tiene ninguna referencia de nada nuestro. De hecho, aquí, cuando hace el taller, Eduardo, con el ayudante de dirección, que fue y sigue siendo en nuestro montaje, Alejandro Arestegui, le hace como un meeting así como con actores punteros en este momento en el teatro. O sea, le hacen también un casting para que él conozca un poco a los actores españoles. O sea, él viene aquí totalmente de nuevas. Totalmente, que no conoce a nadie. A nadie. Prácticamente. Y tú hiciste una prueba, claro, quizá para ti no ir condicionada con el peso de ser conocida, igual estabas como más relajada a la hora de hacer la prueba. Bueno, es que si te soy sincera, es que no me dejó hacer la prueba, porque fue muy, muy gracioso. Él quería hablar conmigo y saber quién era yo. Y hubo un momento en que le dije, ¿quieres que te haga la escena que me he preparado o no? Y bueno, vale, si quieres hacerla. Pero fue muy divertido porque, curioso, porque... se presentó, hola, tal, muy cariñoso, él habla español, no mucho, ahora con nosotros, después de estar ensayando 2 meses. Ha aprendido bastante, que ha sido muy divertido, es un hombre encantador, Javier Molina, y ya lo fue la prueba. Y realmente, ¿cómo ves Beatrice? ¿Quién es María? ¿A ti qué te gusta de un director? Fue también una manera muy inteligente de saber con quién iba a trabajar, claro. ¿no?
porque Javier hace familia, le gusta mucho saber con quién trabaja, le importan más las buenas personas, por lo que intuyo, que seas muy buen actor. Y se preocupa mucho, en este caso, con Panorama, se preocupó mucho de que fuéramos una familia. Una familia como la que sois en la ficción, Sí, ¿no? sí, pero allí, los 2 meses, nos hizo traer luego fotos de nuestro padre, nuestro pai, nuestra mai. Es muy método Stanislavski. Sí, totalmente. De hecho, nos tuvo, pues, y los ensayos duraron 2 meses. Es verdad que tuvimos todas las navidades y todo el trajín de esas fiestas de por medio, pero nos hemos tirado, pues te podría decir, Nacho, que el 80% de los ensayos improvisando. Que claro, Pues le ocupaba más quizá lo que no pasaba sí, en escena que, o sea, que el propio texto, pero nosotros le decíamos, ya, pero esto es un tanque, esto es un barco gigante, Arthur Sí. Miller, función densa, 2 horas, y hay que meterse en la incomodidad del traje, por mucho que Claro. estemos, venga a Claro. jugar, a ver, esta escena que no se ve, ¿no? Por ejemplo, pues ejercicios muy bonitos que voy a recordar siempre, nos hizo a José Luis García Pérez y a mí, a ver, ¿cómo tenéis la casa? ¿Cómo la amuebláis? ¿No? Y así se ha quedado. Qué fuerte, qué bonito eso. A mí eso me encanta. ¿Sabes? O, por ejemplo, ¿esta casa quién la compró? ¿Y por qué tenéis esta mesa? ¿Quién regaló esta mesa? O sea, realmente todo el universo lo hemos construido nosotros de nuestro imaginario con él. O sea, él ha confiado en nosotros de una manera absolutamente asombrosa. Qué maravilla. O sea, Ernesto Caballero también es así, porque la gramática la montamos entre los 3, en este caso con Troncoso. Y no tenía como ninguna idea preconcebida tampoco Ernesto, pero Javier tampoco. Con la gramática has estado 2 años, ¿puede ser? Sí, un año y sí, pico, un con mucha año, gira sí, también, un ¿no? año y pico. Y en el Matadero, que es donde te vi yo. Sí, y Ernesto también. Ernesto nunca vino diciendo, la función es así. No, tenía claro el espacio, que era el cuadrilátero, y así fue. Bueno, siempre lo recordaré, porque yo venía de otro director que sin embargo deja muy poco espacio a los actores, que es José Carlos Plaza. Que está como muy, muy para el texto, ¿no? Yo con él he aprendido a leer los textos de teatro, o sea, eso se lo doy a José, y a cómo decir las subordinadas y a cómo leer los textos, pero sin embargo sí encorseta mucho más al actor. Sí, luego te deja el espacio, pero al principio no. Sí, que se ciñe directamente desde el principio al texto. Tiene una ¿no? idea muy preconcebida de lo que quiere hacer, muy interesante. Yo en los 2 casos, tanto Divinas Palabras como Ay Carmela, ideológicamente y estaba en sintonía con todo lo que me proponía. Y claro, llego a Ernesto, que es como la libertad absoluta, y digo, claro, me pilló en un momento que dije, ¡gracias! Y entonces, ¡bum!, salió ahí el sujeto femenino, pero vamos, a raudales, ¿no? Y Javier también es así. De hecho, hay un punto en que ya estamos todos ya de hacer improvisaciones hasta el moño. Y que necesitabais ya meteros en faena, ¿no? Sí, Porque sí, claro, sí. luego se va acercando la fecha y ostras, que ya es el estreno y no tenemos montado tal. Sí, porque además, para mí el teatro, no sé si tú estás de acuerdo, que tú también eres un hombre de teatro, no sé, esto es una cosa muy personal y cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene su manera de transitar y aprender y fijar las funciones, ¿no? Pero yo soy de triturar lo que tengo que hacer, tener las vías del tren y la estructura clarísima, pero clarísima, o sea, que haya visto todos los recovecos, las comas, los puntos de inflexión del texto, y una vez que lo tengo triturado como el Padre Nuestro o he aprendido a montar en bicicleta, ya ¡fum!, a jugar. Yo lo prefiero también, ¿eh? Yo soy así. Yo lo prefiero. Porque si no, luego te da mucho vértigo Sí. saber que se va aproximando la fecha del estreno y no tienes quizás los cimientos. Sí. Ahí. Y como digo yo, y el bollo, el bollito, no está cuajado en el horno. Claro. Y cualquier impedimento del teatro, estás como frágil. Total. Y entonces es verdad que yo con Javier hubo un momento en que me acuerdo de la primera escena que tenía con mi sobrina, con Ana, que claro, las dos estamos todo el rato poniendo la mesa, quitando la mesa, sobre todo yo, pon la cena, quita la cena.
bueno, entonces aquí Javier sacó los plátanos que, bueno, ya veremos. Y le dije, no, ya veremos, no, ya tengo está. que No, saber en qué frase ya veremos, tengo que poner el porque plato. estamos a 2 semanas de estreno. Claro. No, ya no, porque además tú lo sabes, con las acciones pierdes también mucha atención. Muchísima. ¿Sabes? Si tienen que ir las cosas, claro, porque no vas a sacar así aleatoriamente en medio de una frase de un compañero los platos. Es que no puedes, no puedes. Y entonces él nos dijo un día, bueno, ya sé que estáis un poco así conmigo con los de las improvisaciones. Con las acciones y tal. Sí, porque yo le dije, no, yo ya necesito concretos. Pero nosotros en Estados Unidos trabajamos así y nosotros le decíamos, pero a lo mejor el cine o la televisión te permite un poco más, ¿no? No sé, como no tenerlo todo tan agarrado, no lo sé, ¿eh? Pero con el teatro es verdad que luego hay un vértigo, entonces ya nosotros le empujamos un poquito a entrar en la incomodidad. Digo, pues si es que hay que entrar al texto Tarde o de Arthur temprano, Miller. claro, hay que entrar. Porque él ¿Cómo? siempre decía, no me importa el texto de Arthur Miller. Digo, ya. Pero luego hay que decir. Pero luego hay que decirlo y llega el Y día del orgánico. estreno. Claro. Y que no esté rígido ese texto, ¿no? Exacto. A fuerza de repetir algo, por eso están los ensayos, y yo siempre pienso que a fuerza de repetir todo se va volviendo orgánico. Si Es no como lo un pulpo, repites. que nos apalean. Exacto. Y cuanto más apaleados estamos, es cuanto menos artificial sale. ¿Cómo vive María Adánez en la tarde del estreno? Muy tranquila. ¿Sí? ¿Te has aprendido Sí. a relajar después de los años? Jo, soy así. ¿O eras así ya desde el comienzo? Soy así si está el trabajo bien hecho. Troncoso me decía, pero yo es que alucino contigo, María. O sea, estás como... Joder, qué suerte, tía. ¿Quién va a salir a...? ¡Qué suerte! Digo, ya, pero ¿por qué he hecho el trabajo antes? Si no, pues estás ahí hecho polvo, porque la responsabilidad encima de un escenario, o si no, es que directamente no saldría. El pánico. Recuerdo el estreno de El pequeño pony, de Paco Becerra, de Luis Luque, con Roberto Enríquez, ahí en el Teatro Bellas Artes de Madrid, que estaba literal, 1 hora y media antes, 2, decorando la nueva empresa de Mi Chico de Sabana. Me decía, Nacho, María, deja ya de elegir el papel y los gatos porque es que estás a punto de estrenar. Digo, ya. Ahora te envidio bien, o sea, que Sí. qué suerte poder... Porque aunque esté el trabajo bien hecho, yo siempre pienso que falta algo. Ya, es que ese es el Siempre, problema. siempre. Lo que pasa es que yo me doy esa licencia, también lo permite la maravilla del teatro. Para mí, una función, depende de cómo hayas llegado al estreno, desde luego, pero para mí una función no está hecha hasta la repetición 20 y tantas. Para mí, en mi experiencia. Estoy de acuerdo. No está hecha. Justo cuando vas a acabar la temporada en Madrid, ahora es Ahí cuando... ahí sí se hacen las funciones. Es cierto, es Se te cierto. caen fichas que a lo mejor en ese momento dices, y todo, ¿no? Encaja todo, claro, porque a fuerza de repetirlo y te das cuenta y muchas veces hay que hacer el ejercicio de ver la primera. Cuando llevas 100 y pico, por ejemplo. Sí. Voy a ver la primera y hay unas diferencias tan enormes en todo. Dura lo mismo, pero el ritmo, la cadencia de las frases, todo es muy diferente. Estrenas muy bien y un poco yo creo como nos ha pasado ahora, ¿no? Estrenamos muy bien en Valladolid, 3 días, Calderón lleno. Claro, veníamos muy entrenados porque al final el actor es un deportista, Sí, o sea, para mí, o necesita un entrenar. músico. Veníamos muy entrenados de los 2 meses de ensayos. ¿Y qué nos ha pasado ahora, desde mi opinión? Que claro, Javier se va, paramos 2 semanas, que eso es la muerte, y hemos ido un poquito a bolito ahí picado, y para mí ahora la función está peor que Claro, cuando estrenamos, porque claro, no ha dado tiempo Claro, a hacerse. claro. Entonces para Acogerse. mí no está tan brillante como en Valladolid, pero bueno, estrenaremos en Madrid, volveremos a ensayar, vendrá Javier, yo creo que ahí sí que ya Sí, la fijaremos todos. Son 6 semanas en Madrid, ¿no? Sí, 6 semanas. De martes a domingo, que ahí te da tiempo a... Del 16 de abril al 17 de mayo. Sí, te da tiempo a... O sea, Sí. Y sobre todo el peso lo tiene José Luis García Pérez, que está maravilloso, y ahí sí que a él también le dará tiempo de hacer el recorrido entero del personaje que sí, claro, es una, Que no es es nada una fácil. densidad, ¿no? Esta Sí. familia italiana y vienen Sí. 2 primos, creo que es, y salta un poco el conflicto, ¿no? Sí, o sea, para mí, Panorama desde el Puente, ahora mucha gente me pregunta, ¿es lo mismo que ahora con Trump? Dices, no es lo mismo ahora con Trump. Lo que está sucediendo ahora con Trump es otro asunto
y lo que para mí plantea Arthur Miller, que es la segunda vez que me meto en un texto de Miller, porque yo he hecho Las brujas de Salem, a mí me encanta, porque es muy conocedor del alma humana y los personajes no son ni muy buenos, ni muy buenos, ni muy malos, ni muy malos, ni tontos, ¿sabes? Son caleidoscópicos, no sé si eso existe. Sí, puede ser. Es decir, tenemos Todos tienen muchas caras. Sí, ¿no? como Y somos todos los seres tenemos humanos, muchas ¿no? caras. Un día puede ser más mediocre, un día puede Claro. ser bueno. Hombre, te definen rasgos y características, ¿no? Pero me gusta porque son personajes como la vida misma. Entonces, ¿qué pasa en Panorama desde el puente? Pues para mí es la historia de un hombre que no asume su deseo sexual hacia su sobrina, que está a punto de cumplir 18 años, ¿no? Entonces, la llegada de estos inmigrantes, que son familia directa mía, yo soy la mujer del protagonista. Claro, ¿cuál es la variable ahí que mete Arthur Miller? Que llega un guaperas maravilloso Y provoca el se enamora de enamoramiento, Catherine, claro. se quieren casar y entonces él dice, pero si este tío, es muy bonito los dos mundos que propone Arthur Miller. Ellos son Italia, el arte, las fuentes, la música, el jazz, ¿no? Frente a un poco la rudeza americana de los muelles. Entonces, claro, eso lo traduce el personaje de Eddie Carbone como este tío es un flojo, este tío no te quiere, este tío canta en los muelles. Pues yo tengo una escena muy interesante, pero ¿tú sabes qué canta en los muelles? Que canta. Y yo le digo, bueno, pues ¿qué tiene de malo? A lo mejor es una costumbre en Italia. Entonces es como Italia, la cumbre de la civilización, del arte, ¿no? Frente a un poco la rudeza americana más machista. Y bueno, pues se enamoran y como no lo puede soportar, termina denunciándolo a inmigración para que se lo lleven y al final acabar con esta historia, ¿no? Y todo se va enredando, porque es una tragedia al más puro estilo griego. Qué chulo, qué bonito. Sí, o sea, se siembra lo que va a pasar mi personaje, siembra ya bueno, pues sí. Sí, la semilla de lo que va a ser el conflicto, ¿no? Hasta el final. No, nada lo para. ¿Te gusta más hacer teatro que hablando de conflicto y de que puedes hacer el arco del personaje desde el inicio al final sin interrupciones? Sí. ¿Prefieres esa forma de trabajar en el teatro que puedes hacer pues tú un personaje desde el inicio al final o te sientes bien también en ficción donde nada tiene un orden, donde puedes rodar 3 capítulos en una semana diferentes? ¿Cómo vives esa diferencia? Mira, llevo trabajando toda mi vida, que es como alucinante. Luego te voy a preguntar Es por que mi eso. hijo va a hacer 5 años y yo ahora le manipulo para que haga cosas y sea autosuficiente, diciéndole, Claudio, te tienes que limpiar ya si vas al baño. Mamá, no me quiero limpiar el culo. Digo, ¿cómo que no? Pero si vas a hacer 5 años. Y con 5 años yo ya trabajaba. Y me mira, digo, no sé si esto le va a servir, pero me dice, ¿cómo que trabajabas? Digo, en la tele, en el cine. Me mira así como, porque para él no soy una actriz de televisión. Para Claudio todavía soy una actriz de teatro. Para él. ¿Nunca te ha visto en la tele? Lo intenté un día con un capítulo de no sé qué. No, todo eso, todavía no hemos dado ese salto. Entonces, su mamá es una actriz de teatro. Él conoce a Joaquín Notario porque hacíamos ahí Carmela, vio ahí Carmela y La Gramática. Y ha visto ya Panorama desde el puente. Pero él lo ve. Él lo ve y es capaz de quedarse 2 horas. El otro día se quedó alucinantemente 2 horas. Sin decir ni mu. En Alcobendas, viendo Panorama desde el puente, que además no me hacía mucha gracia porque hay violencia y. Claro. Claro. Pues sí. ¿Y la gramática cómo la pudo entender? Y la gramática. De eso no me habló mucho. Y de ahí Carmela, que era un enano, 2 años y medio, casi 3. Pero igual estás sembrando ahí una semilla de un gran autor o un gran director o un gran actor, ¿no? Yo... Tú no vas a intervenir en nada más que lo justo. Yo no quiero nada de eso para mi niño. ¿No? No quiero se que sufre se dedique. Porque tú empezaste a trabajar muy niña, ¿a los 3 años o 4? 5. ¿A los 5 años empezaste a trabajar? De 5 a los 7. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Una película, Mar Brava. Mar Brava con Jorge Sanz, que tenía 12. Por casualidades de la vida, mis padres tenían un apartamento en Guadarrama, mi padre trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid y, bueno, miento, entonces mi padre tenía un taller de reparación de electrodomésticos. Estos maravillosos que se han perdido en Madrid. Sí. Yo tenía antes uno en la calle Libertad, cuando vivía en Chueca, que además conocía a mi padre, porque esos talleres de electrodomésticos en Madrid eran muy pocos.
Y me decía, hombre, yo conocí a tu padre, Luis Adánez, que el taller se llamaba Cenada, que era Adánez al revés. ¡Hala! Que era una maravilla, se te rompió una cafetera, lo podías llevar Claro, ahí, un ahora ya no despertador, existe. no existe, te lo tienes que tirar. Y mi madre era ama de casa y teníamos unos vecinos en Guadarrama, yo esto no me acuerdo nada porque era muy pequeña, los vecinos de enfrente eran Jorge Herrero y Pitu. Jorge Herrero entonces, allá en los 80, era un operador muy prestigioso y muy conocido de televisión española porque acababa de hacer todos los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, de Aquí la Tierra, sí. no se El llamaba hombre así, y la tierra. El hombre y la tierra. Y él fue el que me dio la oportunidad. La niña que cogieron en Cudillero para hacer la película les falló por no sé qué historia y entonces dijo, la hija de Paca y Luis, no me digas por qué. Te iba a decir, porque él te había visto cantar o No, hacer ¿qué algo dices? especial. Nada, si yo he sido siempre súper tímida. He odiado hacerme fotos antes y ahora. No, eso de niña canta, pero para nada. Yo hubiese hecho, ¿qué? Lo vio Jorge y me entrevistó Angelino Fons. ¿Tú quieres hacer esta película? Y ahí empezó todo. Y de los 5 años ahora prácticamente no has parado porque es verdad que igual sí, de más niña o tal, pero yo te recuerdo prácticamente desde muy jovencita haciendo televisión y sin parar. Y sin sobre parar. todo, y mucho cine también. Y sin parar, y si paré fue porque quería terminar mis estudios bien, porque me ofrecían un montón de cosas. Claro, antes había menos actores, menos niñas, había menos. No es el salvajismo y la cosa tan agresiva que hay ahora porque hay mucha industria y muchos actores, ¿no? Entonces, respecto a lo que me preguntabas antes, para mí el cine, el teatro y la televisión son como los 3 grandes amores, ¿no? Probablemente, para ser honestos, he desarrollado mayoritariamente mi carrera en la televisión y en el teatro y en el cine, pero sobre todo televisión y teatro. Entonces, ¿qué me pasa con el teatro? Lo que me ha pasado en el teatro es que yo en la plena popularidad de Aquí no hay quien viva, o sea, siempre he tenido la sensación, como no he estudiado interpretación, no estudié nada, no había estudiado nada, siempre tenía la sensación de que me faltaba. Y consideraba que no había hecho nada, no leía nada, no sabía apenas nada pues de nada, de nuestro teatro, de nuestra historia. Entonces siempre decía, María, tienes que estudiar, tienes que prepararte, porque tienes mucho oficio, trabajas mucho, pero siempre... Pero no sabías nada acerca de la profesión, ¿no? De la profesión teóricamente hablando, Teóricamente, ¿no? y de estudio, o sea, de estudio, ¿no? Intenté meterme en la escuela de Coraza con 19 años y Juan Carlos, muy inteligente en ese momento, me dijo, María, yo no sé si vas a encajar en esta escuela. Entre otras cosas, llevas mucho tiempo trabajando y probablemente yo te ponga nombre a cosas, a maneras de trabajar que tú ya haces de una manera autodidacta o innata, y no sé si ahora yo ponerte nombres a las cosas te va a gustar. Efectivamente no encajé nada, no me gustó nada. En ese momento no sentí que era mi sitio. Y le dije, mira, gracias porque me lo vaticinaste y ahora te confirmo que no. Entonces, Paco Vidal, que en paz descanse, que fue el primer maestro de Leighton con el que trabajo, me abre las puertas al teatro con un protagonista, con El príncipe y la corista, un texto maravilloso de Terence Rattigan, que es un autor, un dramaturgo inglés muy interesante, que había hecho también El chico de los Winslow, con Emilio Gutiérrez Cava, película que hizo Marilyn Monroe. Sí, señora. Y este hombre maravilloso británico, que ahora no me sale el nombre. Sí, luego lo buscamos. ¿Puede ser Laurence Olivier? Laurence Olivier. Que además esa película entre ellos dos fue un cirio pascual. Un cirio total. Tremendo. Total. La llama, para él ya mayorcito, subir su carrera cinematográfica, se trae al bombón de Hollywood y la quiso estrangular porque estaba todo el día con su... Bueno, ella ya tenía ahí... Sí, y estaba todo el día con su del método, sí, preparándose en la escena. Y cuando hay una aparecía, cosa... es que hay muchas anécdotas sí, de es esa que película. es divertidísimo, es divertidísimo. Pero es que esto es comedia, no hay que prepararse tanto. Bueno, entonces, claro, ya Paco me abre ahí las puertas al teatro, que siempre recordaré a Paco, pues esto que decimos del aprendizaje, del oficio y de la técnica y de la preparación que necesita el actor. Yo no tenía la técnica vocal que tengo ahora, eso se lo debo también a un profesor de canto con el que llevo dando clases 7 años. Recuerdo a Paco Vidal en el Teatro de Santander, donde acabo de estar ahora, en el Palacio de Festivales, en la sala pequeña,
en la fila 10 o 11, apuntándome todas las frases que no se me entendían o no me oían. ¿No? Y aquí está el oficio. Claro, es que en el teatro se te tiene que oír. Y se te tiene que Y entender. entender, sí. ¿No? Y eso la tele, pues bueno. Además del arte que tengas en decir los textos, que eso es otro tema. Pero lo mínimo es que se te entienda y que se te oiga. Pues ya con Paco, uno de los maestros de Leighton, profesor de Leighton, ya empiezo con ese aprendizaje. Entonces, cuando estaba en lo más alto de la popularidad, uno de los momentos más álgidos de mi carrera, con Aquí no hay quien viva, una buena amiga actriz, Elisa Matilla, me dice: María, Miguel Narros va a montar Salomé, de Oscar Wilde. Un texto que también tiene tela Yo vi marinera. ese montaje. En el Albéniz estuvisteis, si Sí. no me equivoco. Tela marinera, porque esto es un invento de Sara Bernard, que su amigo era Oscar Wilde, y le hace una Salomé para ella. Pero es un texto difícil, Muy difícil. difícil de decir Y de entender el y de público entender. Función rara, donde las haya. Y yo digo esos textos como buenamente pude, y algunos, pues muy mal. Claro, porque todo requiere una técnica y Totalmente. un oficio y un aprendizaje. Pero yo me meto ahí, yo voy a Miguel Narros con un casco de moto que me presta Alberto Caballero, que montaba en moto, para hacer la cabeza de Yocanaan. Y entonces Miguel Narros no sabía quién era María Dánez porque no veía la televisión. Sí sabía del cine, o sea, sí sabía quién era María Dánez, pero no... Pero no te reconocía como la actriz de Aquí no hay quien viva. Porque afortunadamente era un hombre sin prejuicios que en el fondo contrataba a quien quería. Porque me contrató a mí y a Millán Salcedo, de Martes y 13. Es que me acuerdo perfectamente Tú de ese imagínate todos esos que tenía detrás montaje. Miguel, A 20 años o por ahí, quizá. como diciendo: ¿cómo coges a la de la tele con el de Martes y 13? Pues imagínate todos los que tenía detrás Miguel Narros en aquel momento. Se suicidaban. Venían actores de renombre a esos ensayos y me decían a mí: no puedes hacer eso que estás haciendo, ¿eh? Le tienes que decir a Miguel Narros que Salomé no es así. Entonces yo ya era un poco así, era joven, y le decía: yo hago lo que me diga Miguel Narros. Y entonces yo decía: Miguel, que me están dirigiendo por otro lado, que me están diciendo que esto no es así. Vamos, yo tengo ahí Es un aprendizaje ese con Miguel Narros. grandes críticas de teatro. No la peor. La peor, tengo una bazofia teatral con Luis Luque, así titulada. ¿Cuál fue, El pequeño pony? ¿O La escuela de la desobediencia. ¿Que hiciste con Cristina Marcos, puede ser? ¿Esa Sí. era con Cristina Marcos? Yo os vi Sí, también. porque les ¿Había? parecía muy... A mí me encantó ese Hombre, esa montaje. función es una maravilla, Es una pero les maravilla. pareció demasiado, bueno, transgresora, ¿no? Hablábamos hasta había un soneto de una oda a la penetración anal. Sí, Pero era... y había una escena muy bonita en la bañera, Sí, en una eso bañera. era ese monólogo de Paco Me Becerra lo pareció recordaré muy bonito ese siempre. montaje a mí. Sí. Muy bonito. Total, que me meto en esa faena y... porque yo quería hacer teatro. Nacho, yo quería hacer teatro, yo quería hacer drama, yo quería crecer como actriz, ponérmelo difícil y quería no quedarme solo con todo lo que había aprendido en la televisión, que era mucho. Yo necesitaba más. Y que además, básicamente en la televisión habías hecho bastante más comedia, ¿no? Sí. Y uno Sí. también necesita ir por Sí, otro lado sí, y probarse. Sí. Y tú sabes que cuando estamos en éxitos tan grandes, corres el riesgo de que te encasillen. Y te puedes encasillar feliz, ¿eh? Yo no tengo problemas con el encasillamiento si uno está feliz en el encasillamiento. Pero soy consciente de que hay que hacer, yo por lo menos, que yo quiero hacer otras cosas, Claro. que es lo que te pasa a ti. Claro, el dilema está en uno mismo. Si Claro. tú dices: mira, yo estoy aquí feliz, Claro. yo hago esto, se me da muy bien y estoy feliz, fenomenal, chao. Pero yo no, yo decía: no, me falta. Y le daré las gracias toda mi vida a Miguel Narros, porque fue un valiente. Y de ahí luego vino la señorita Julia, que yo le dije: pero si esta función es muy difícil. Y digo: pero si soy muy pequeña para hacerla. Y me dijo: tú ya no eres pequeña para nada. Digo: bueno, pues si tú Hombre, desde los 5 años trabajando, digo, bueno, uno pues madura antes. Pues si tú confías en mí. Porque tú crees, María, que has madurado antes que una niña de una mujer de tu edad, por ejemplo. Tú cuando eras supuesto. adolescente notabas que tú ibas muy por delante.
Por supuesto que maduras mucho antes, porque al final meterte en una profesión de gente adulta, aprenderte los textos, una dinámica, claro. Mira, en estos últimos años, meses, me están dando premios a mi carrera, incluso honoríficos, que yo digo, oye, que tengo me 50, falta mucho aún. ¿Y sabes lo que más valoro? No haberme perdido. Claro. No tanto lo conseguido, que por supuesto estoy súper orgullosa de poder decir que soy actriz desde hace 45 años, que es muy fuerte. Muy fuerte. Y que Porque no tú me he tienes dedicado a que otra tener cosa. Una vida laboral ¡De 40 años! enorme. Si cuando me quede embarazada voy a pedirla para pedir el este que te da el Estado, y me dice mi años. pareja, Nacho, me dice Nacho, María, tienes 42 años de vida laboral. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Te podrías jubilar? Es la Claro. vida laboral de una persona. Una mujer de 50 tienes 42 años de vida laboral. Es alucinante porque sí que Eso es es verdad muy que loco. tú... Y además encadenas muchos trabajos seguidos. Muchos y muy populares. Pepa y Pepe. Sí, Pepa bueno, o Pepa y Pepe o Pepe y Pepa. no Primero, Farmacia de Guardia, sé. Farmacia de Guardia. que fue la primera sitcom de este país. O sea, el concepto de decorado con 3 cámaras lo trae por primera vez a España Mercero. Sí, sabes que ahí fue mi primer hola. Sí. Ahí fui. Ese es el primer trabajo que tengo. Bueno, yo solo dije un hola y solo se me ve un trocito así. Mira quién le iba a decir, ¿eh? ¡Qué Que sería el año fuerte! 92 o por ahí, 3, por ahí, más o menos. ¿no? Más. O sea, menos. Yo en el año 92 tenía 16 años. Sí, justo. Yo llegué a Madrid en el 90-91 Pues por ahí, justo. porque fue enseguida. El primer casting para televisión en mi vida me lo hace Carmen Utrilla, Ostras, claro, que lleva toda la vida, vamos. que llevaba Farmacia de Que en Guardia. ese momento era una de las más importantes. Bueno, lo sigue siendo, pues se acaba de jubilar ahora, pero Sí. era una de las top. Pero no es lo primero que hago. Lo primero que hago es un capítulo en Crónicas Urbanas. Me acuerdo. En un capítulo que dirige Ripoll, que es el padre de Laila Ripoll, la directora. Sí. Y eso es lo primero que yo hago en televisión, con José Luis Patiño, con Laila, con toda esa troupe maravillosa. Es mi primer papel en tele. Con 13, 12, yo qué sé, 14. Porque claro, tú estabas siempre rodeada de adultos, me imagino que te acompañarían al rodaje. Ahora está más protegido que antes, porque Antes tenía que venir también un tutor. un tutor, pero no había límite de horario. Vamos, Pero era sí todo- había cierta regulación, porque mira, mi primera obra de teatro es Casa de Muñecas, dirigida por De la Morera, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con versión de Ana Diosdado, con José María Pou de protagonista, que he estado el año pasado en el Teatro Romea, que él es director de ese teatro, y no sabes con qué brillantez y lucidez se acordaba Pou, y yo decía, madre mía, Pou, qué cabeza tienes. Esto te lo da el teatro. Y leer, y leer, y leer, y leer, y leer. Las cabezas de estos, yo quiero esa. Es que yo creo que Se el acordaba de teatro- todo como si hubiésemos estrenado Claro, ayer, Nacho. Yo creo que el teatro, yo pienso, y además, como dice nuestro colega José Luis Gil, creo que es la madre del cordero del actor. Es que yo veo esas cabezas de esos actores que tienen, pues es que me acaba de 80 y dirigir tantos Emilio tendrá, Gutiérrez ¿no? Cava Con 80 ahí. para una cosa de Ana Diosdado, y también Emilio tiene una cabeza. Te la da el teatro y la oportunidad que te da el teatro de leer y de estar como más pegado De profundizar un poco, ¿no? al meollo, a la cultura, a los textos, si tú quieres, ¿eh? Si no quieres, fenomenal. Sí, pero te lo pide, ¿eh? Pero te lo pide y te lo ofrece. Yo creo que te lo pide como actor profundizar un poco más allá del texto, ¿eh? Eso, yo vamos, con el teatro estoy... Porque sí que es verdad que cuando eres joven tienes... Yo, por lo menos, tú como has empezado a trabajar más joven, no te dio tiempo a idealizar la profesión. Creo que No. cuando... prácticamente desde que has nacido, pero yo la tenía muy idealizada. Porque pensé, que como le pasa ahora a mucha gente que no nos conoce y no conoce nuestro trabajo, que era todo como alfombra roja y popularidad y el nombre grande y tal, y luego te tienes que pegar unas matadas, porque es así, es un trabajo, y te tienes que pegar unas matadas de estudiar y ofrecerte tú mismo la posibilidad de saber un poco más siempre. De saber un poco más. Eso es algo muy personal y depende de... Yo he sido una mujer muy inquieta siempre y muy curiosa, y por eso di ese salto al teatro, que lo he pagado de alguna manera, porque también me he ido al medio pues menos visible. Claro.
O sea, desde lo más alto de la popularidad, de lo alto, que era Aquí no hay quien viva, me fui al teatro. Y eso también es un giro un poco extraño, porque lo lógico es que hubiese seguido en la televisión o me hubiese enfocado a seguir en la televisión, en el cine, y en muchos momentos pienso, oye, pues ahí perdiste otro tren, que no lo he perdido en el teatro, porque el teatro me ha dado la estabilidad. O sea, no me falta teatro Pero desde yo hace creo 20 que ganaste años. otro. Igual has perdido uno de seguir más. Porque, ¿cuál es O el techo de la o hice un popularidad? stop, ¿no? Claro, ¿cuál es el techo de la popularidad? Yo creo que en series como has hecho tú, Aquí no hay quien viva, o Pepa y Pepe, yo creo que. La que se avecina con O la que vosotros. se avecina ahora. ¿Cuál es el techo? Ya hay un techo en que ya no puedes. O sea, porque nosotros que estamos en la que se avecina. O sea, es que es increíble. Incluso sales fuera de España y es increíble. Es increíble. Pero vosotros, por ejemplo, no sé a quién se lo decía el otro día, que me decía, jo, es que toda la terna de la que se avecina es que es lo que envidiamos los actores. Claro. Y es que lleváis Claro, 17 porque años. tú llegaste. Claro, no, yo soy la hija díscola. Claro, tú Yo he ido y llegaste en venido. 2007. No, más. La primera vez que viniste a la que se Es avecina. que no me fue- acuerdo ya. O sea, pues yo, debe hacer 9 años. nosotros ahora vamos a hacer la tercera de esta nueva tanda. Y si nos remontamos a la primera que yo hice, ¿En 2011 sería lo tuyo? yo No llevaba me acuerdo. 10 años sin hacerlo. Fíjate, O sea, nosotros habían pasado 10 años ahora de la última vez que estuve con vosotros. Exacto. Y es que esto parece que no. Van pasando los años y es increíble la posibilidad. Y lo digo con todo el privilegio de estar en una serie es que esto Eso- no es habitual. Es que eso pagarían. O sea, lo que al final quiere un actor es Estabilidad. estabilidad. Por eso cuando me dicen ahora, ay, ¿tú quieres que tu hijo? No, yo no quiero que mi hijo... No, es que no me hace ni gracia. Porque como va al teatro, digo, bueno, sí, pues fenomenal, estoy Puede metiendo ser el un gran teatro. aficionado. Claro, la cultura, oído, ya le vamos leyendo cositas, pero no, se sufre mucho. Pero si No, ocurre, tampoco lo puedes evitar. por supuesto, pero no me harían nada de gracia. Se sufre, Se es sufre una profesión muy inestable. Y además tienes la sensación de que nunca has conseguido nada, Y que siempre estás empezando. que siempre estás empezando, que siempre te están Examinando. examinando. Y que en el fondo, si lo piensas bien, podrías perderlo todo en el último trabajo que estás haciendo. ¿Tú crees que una mala crítica te puede influir a la hora de después de en teatro, por ejemplo, o en televisión? Una mala crítica no, Muchos trabajos encadenados seguidos que no Pero- funcionan, sí. pero de repente que seas un actor profesional y un buen actor, o que de repente dejes de ir a tu sitio de trabajo sin saberte los textos, ¿no? Porque... Hombre, eso ya es responsabilidad de uno llegar Pero- sabido. Sí que es verdad que hay actores que se han perdido por la popularidad, ¿no? ¿A ti qué te ha agarrado? Es que estas cosas las he oído yo, actores de Sí, mucho renombre, sí. y de repente dices, ya, pero es que venía a sitios y no se sabía su texto, ¿no? Que es lo mínimo que se le pide a un actor. Luego ya que lo hagas bien o mal, pero ¿Cómo te sujetaste tú para que no se te fuera la cabeza en momentos de mucha juventud? Porque cuando eres joven eres mucho más inconsciente y no sabes, Pues- no sabes del oficio. Me imagino que tu entorno, o quizás tú, por tu responsabilidad, dices, oye, esto, los pies en la tierra. ¿Hubo algún momento que sentiste que perdiste la cabeza por la popularidad? O con la popularidad, perdón. sí he tenido épocas mucho más... es curioso. Volviendo a la niña, yo siempre he sido una niña muy tímida. Y no sufrí bullying ni acoso cuando yo era pequeña en mi barrio, pero sí cierto rechazo, la envidia, a hacer películas, porque yo de los 6 a los 8 hice como 9 películas. Entonces, claro, era una barbaridad. Y además empezaba a doblarme. Tú sabes que al principio nos doblaban adultos a los niños. Entonces, a mí me daba tanta rabia eso que yo se lo propuse a un director con 7 años. Yo me doblaba muy bien, Nacho. Entonces, encima empezaron a llamarme para doblar películas de niños. Y cuando ya me llamaron para doblar el musical de Annie, me tenía que ir 2 meses a Barcelona, meterme en un estudio. Mis padres ahí dijeron, no, esto ya es demasiado y María tiene que seguir con su vida. Entonces, aún así, empecé a trabajar muchísimo, y esa cosa de María hace películas o la niña hace películas, yo era como, mamá, no. O
O sea, no digas a nadie que hago películas. O sea, lo he odiado siempre y es curioso. Porque ha generado rechazo en ti cuando eras niña la Yo forma de quería ser relacionarte, normal. ¿no? Soy Quería un ser hombre normal. Es que ahora me viene la gramática. Yo quería ser normal, no lo soportaba. Yo le decía a mi madre, mamá, no le digas a nadie que hago películas. O sea, no. Y eso me ha acompañado siempre, me sigue acompañando hoy en día. Me encanta nuestro oficio. Pero yo saldría de un teatro tal, me pondría una careta y sería Mr. Nobody, porque no me gusta la vanidad. No me gusta la vanidad, no me gusta hacerme fotos, no me gusta ser distinta, no me gusta, pero me pasaba de pequeña. Entonces digo, ¿qué ha pasado ahí? Claro, porque, bueno, siempre es como una contradicción en nuestro oficio, que estamos expuestos al público y luego somos verdaderamente tímidos, ¿no? No me gusta. O sea, no me incomoda, me hace sentir distinta y yo quiero ser normal. Y esa normalidad, que la consigo, ¿eh? Y voy a la compra y con mi chándal y también me lo permite Madrid, que es una ciudad increíble. Tú eres de aquí, Yo soy de naciste en Madrid. es madrileña. Sí. Y allí he ido, allá donde he vivido, me siento libre en el mercado, en todo, porque yo hago la compra, me levanto, pongo la lavadora. Claro. ¿No? ¿Qué hace una actriz? Pues ser madre, en su casa, trabajadora. Y a mí todo eso me gusta, y me ha gustado siempre. No, me ha hecho tener los pies en la tierra. Y he tenido épocas más arrogantes, sí. Y ahora lo veo con la distancia y dices, bueno, también eras más joven y con mucha responsabilidad. Con encima. mucha responsabilidad. Y ahora creo que esa María también un poco también ha desaparecido, ¿no? También la maternidad con los pies en la tierra y dices, ¿perdona? Sí, lo importante es otra cosa. Pero bueno, es normal, muchos años en este oficio, ostras. Y los que quedan. Y los que quedan, y lo mejor está por llegar. Ya te digo, ahora me han dado un premio que me ha hecho mucha ilusión en Talamanca del Jarama, donde se ha rodado mucho cine, que es muy gracioso porque me dice, te damos el premio Talamanca del Jarama. ¿Tú has rodado en Talamanca del Jarama? Y yo muy digna, no. Entonces, ¿cómo te van a dar el premio Talamanca del Jarama? Pero que sí que te... Y me dice Juan Carlos Pérez de la Fuente, María, que sí, que tú has rodado en Talamanca del Jarama un capítulo del Ministerio del Tiempo. Digo, anda la Virgen, ya no me acordaba ni de eso. Digo, es verdad que estuvimos ahí una semana. Es que tu currículum es inabarcable, porque yo he intentado, nos conocimos hace muchos años, pero claro, tu currículum es muy amplio. Muy amplio para una mujer de 50 años, porque claro, llevas trabajando toda la vida. Toda la vida. Y ahí tuve que dar un hablar y al final me viene todo el rato eso. María, bien, no te has perdido. No he caído en nada, un pozo sin fondo. Claro que sí, los pozos sin fondos los he visto y muy cerca. Sí. Y ese vértigo que sientes, ¿no? De que, bueno, yo creo que también... Te puedes perder muy fácil. Por carácter igual no te puede ya tocar, pero bueno, nunca se sabe porque esta profesión, digo, es perderse, porque tienes cosas a las que agarrarte. Sí, las drogas están ahí, está todo ahí. Alcohol, bueno, ahora quizá, fíjate que el otro día pensaba, hablando, no sé con quién hablaba, con un amigo, digo, ahora da la sensación, porque cuando yo era jovencito y vine a Madrid a estudiar, nos parecía que ser malditos y que nos maltratase, era mucho como que te curtía a la hora de ser actor, ¿no? Un actor maldito, ¿no? Pero ahora creo que más que nada hemos cambiado un poco el rollo. Sí, ahora lo de beber antes de salir a una función no, ya es antiguo. Es inviable. Sí, es antiguo. Antes era lo normal. Hablamos un poco de la fragilidad y de las timideces, ¿no? Que antes se suplían, bueno, que grandes alcohólicos, la historia del cine. Sí. Y del teatro. Y eso es verdad que ahora las nuevas generaciones vienen mucho más sanas y más fuertes y más tranquilas. Total. ¿Qué referentes tenías tú? Porque claro, es muy difícil que tú tuvieras referentes siendo desde niña perteneciendo al mundo del espectáculo, pero ¿con qué actor o actriz has trabajado tú que hayas dicho, me quiero mirar en este espejo para seguir su ejemplo, ¿no? De profesionalidad, de talento? Mis referentes cuando era muy pequeña era un libro que yo tenía de las estrellas, que todavía lo tengo, te lo voy a llevar un día al rodaje, de una colección que compraría mi padre, de esas que antes compraban las colecciones
Sí, en tomos, por tomos. que te los traían a casa. Sí. ¿Tú te Una acuerdas? enciclopedia de esas, ¿no? La enciclopedia que venían a casa, eso ya no existe. Sí, no existe. Entonces mi padre, no sé por qué, porque siempre le gusta el cine, compró una de los actores de Hollywood y yo eso lo veía. Y lo reveía y veía a Marilyn Monroe guapísima con los trajes, los zapatos. Y Katharine Hepburn. Para mí era Katharine Hepburn. Para mí, de pequeñita, eran Katharine Hepburn y Jack Lemmon. Yo quería eso. Yo quería esa comedia. Qué dos buenos ejemplos, ¿eh? Sí, eso era para mí lo que yo, la fiera de mi niña. Para mí eso era lo que yo quería hacer. Luego no he sido nada mitómana. Y no lo soy mucho. Me gustan muchos actores ahora. Pero no he tenido referencias que me hayan marcado. No. Me ha marcado mucho para bien Santiago Ramos, que ha sido y es el marido de mi madre desde que tengo 16 años, o sea, prácticamente toda mi vida, más tiempo que mi padre estuvo con mi madre. Y Santi me ha marcado para bien, porque Santi es una de las personas más cultas que he conocido en mi vida. Pobrecito, ahora está malito, ya no puede leer. Pero me decía, María, tienes que leer. Tienes que leer, tienes que tener opinión. Si eres una mujer de teatro, tienes que tener opinión. Lee. Santi, ¿qué te parece La señorita Julia? ¡Qué horror! ¡Qué función más difícil! Tienes que hacer teatro popular. ¿Pero por qué te metes en estos berenjenales con Miguel Narros? Pero que yo quiero crecer como actriz. Bueno, pues hazlo. Pero lee quién era Oscar Wilde, quién era Sara Bernard. Mírate todos los montajes. Vale, Santi, tal, no sé. La señorita Julia, ¡qué horror! Vas a hacer La señorita Julia de Strindberg. Pero qué espanto de función, qué difícil. María, hombre, es una de las obras cumbres. Santi es Strindberg. Ya, pero teatro popular, siempre me decía. ¿Qué es lo que lleva? Hacer bolos. Y la gente al teatro. Claro. Que ¿para qué les vas a hacer sufrir? Pero yo quiero hacerles sufrir. Bueno, pues... Pero lee. Qué buen referente ese, Sí, ¿eh? y para mí ese ha sido el pilar. Santi, lee, me daba libros, toma esto, Stefan Zweig. Tienes que leerte la biografía del director Elia Kazan, todo un verano, las 1000 páginas. Ese para mí ha sido el gran referente. No teníamos afinidad en las elecciones del teatro, porque Santi siempre ha querido hacer teatro popular y que la gente se riera y grandes textos, pero eso de meterse en extravagancias... Sí, en dramas. En cosas profundas. Y probablemente Santi. Y luego me marcó mucho durante una época Verónica. También era yo muy jovencita y... Fue tu madre en Pepa y Pepe. En Pepa y Pepe. Y luego hicisteis una película de claro, Iborra, ¿no? Que fue otro exitazo, El tiempo de la felicidad, que quiso ahí reproducir Manolo también el éxito y lo fue. Y Verónica también. Y Verónica también me decía, ay, Mari, has empezado esta profesión por el género más difícil y que nadie va a valorar. Dice, tienes que hacer de puta, de alcohólica, de madre que sufre mucho, que te quieren un hijo. Para que te valoren como a ti, porque la comedia, y siempre que han venido compañeros, siempre hemos hablado de esto. Y ya me lo decía Verónica. ¿Pero qué pasa con la comedia? A mí me parece un género... Hombre, afortunadamente Malena ha ganado un Goya, la mejor actriz, en un papel cómico, ¿no? Sí, pero... O sea, está cambiando... Pero creo que hay otra sensibilidad hacia la comedia, ¿no? Y ojo que también hay Malena, está muy bien, pero fíjate el trasfondo del personaje. Quiero decir que... que bueno, que hay como el sufrimiento debajo. Pero es muy difícil que por una comedia de descojonarte se premie a mejor película. Se premiaban antes más. Hubo una época dorada de las comedias, ¿no? En los 80. Las de Manolo Gómez Pereira. La vida alegre, por ejemplo. La vida alegre. Pues las primeras de Almodóvar. Colomo, sí. Emilio Martínez Lázaro, que yo hice Los peores años de nuestra vida. Sí. Es verdad que hubo una época dorada y luego se fue diluyendo eso. Y ahí, ¿no? Tú y querías ahí trabajar con Manolo Gómez Pereira, que ahora ha hecho maravillosamente La Cena, que es una de mis películas favoritas, ¿no? Entonces, trabajar con Manolo, trabajaba Bardem, ¿no? Aitana. Hubo una época ahí, ¿no? Dorada de la comedia, ¿no? Fue la época gloriosa también de Cristina Marcos. Sí, creo que eran los 80, sí, 90 quizá, ¿no? Sí. Pero bueno, todos sabemos que hacer comedia es lo más difícil
y que hacer comedia es muy difícil. Muy difícil. Pero no lo sé, porque es la propia industria, ¿eh? Sí, Pues sí, no es el total. público. Y nosotros, no, el público somos nosotros. Somos nosotros los que quizá genera esa cosa rara que, vamos, a mí, un actor cómico me parece, vamos, de lo más Bueno, ahí de lo está más el caso, por complejo. ejemplo, de Jack Lemmon, que Justo lo tenía en la mente ahora. Días de Vino Rosas y le dan el Oscar, Total. Habiendo hecho La estrella pareja, que es fantástica. ¿no? Fantástico, Parece que Walter siempre estaba Matthau. haciendo el, ¿cómo no? Sí. O Landa, que se pasó la vida haciendo comedias y llega el crack y luego Los Santos Inocentes. Yo hice el Crack 2. Y ya, fíjate, ostras, tía, qué fuerte. Yo hice el Crack 2 y ahí dado el do de pecho y todo el mundo dice, Que es un actor bueno, que es un buen actor, ¿no? ¿no? Es increíble. sí, pero somos los propios de la industria. Sí, no, estoy... El público, para nada. Estoy totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver con el público, que al final lo hacemos para el público. Oye, ahora machos alfa. ¿No? Sí. ¿Se puede contar algo que haces ahí? Pues... Te tengo que ver, ¿eh? Sí. Porque soy fan de la serie. Sí, yo también. Vamos, cuando me dijo Laura, mira, María, hay un personaje que porque le queremos dar como cierta estabilidad feliz al personaje de Pedro, como le va siempre tan mal con Daniela, pues quieren como darle un poquito de estabilidad, pero un poquito, ¿eh? ¿Has llegado para revolucionar un poco ese Sí, para darle... matrimonio? Sí, para darle un poco de felicidad a este hombre. Muy Con bien. otra visión también de una mujer con 2 hijos, una mujer muy resuelta, una mujer muy, muy práctica, muy echada para adelante, nada complicada. Una mujer como al pan pan y al vino vino. Nos queremos, y no nos queremos, no nos complicamos la vida. Y está muy bien también esa visión femenina, así como una mujer ya un poco un poco de vuelta, ¿no? Que quiere simplificar. Que quiere simplificar, que quiere disfrutar, y si se puede disfrutar, disfrutamos, y si no, pues oye, no pasa nada, cada uno en su casa. Y la que se avecina. Y eso también, está muy bien. Y la que eso, se avecina y también. Estaremos juntitos. Vamos a ver qué nos depara esta A temporada. ver qué nos depara. Yo estoy deseando, porque ahí estamos muy bien. A mí cuando me preguntan, oye, pero no te cansas, digo, pero yo no, de verdad, yo no me canso. No me puedo cansar de estar en un equipo de trabajo. Aparte, ahora no es tan exigente como antes, que ahora estamos 5 meses como mucho. Antes estábamos 9, 10, Claro, es que hacíamos antes- 13, 16 capítulos. Es que hemos Nacho, llegado a antes hacer. vivías con una serie. Claro, ahora Parece hacemos- que hay que hacer 3. Claro, ahora hacemos 8, que te da oportunidad pues de hacer otras cosas. Sí. Y ahí estamos muy bien. Pero tú tienes algo maravilloso, y es que te mantienes muy en forma siempre con el teatro, porque tú Sí, tampoco sí, te has sí. desvinculado nunca del teatro. Nunca. Entonces también llegas como reciclado y feliz a tu serie. Que no lo olvides. No puedo dejar de hacer el Es teatro. una gran envidia No poder puedo, estar total. 17 años. Y tiene que ser algo digno de admiración, ¿sabes? Más allá de si te gusta la serie o no te gusta la serie, bueno, aparte de que es un éxito rotundo e infalible y con el público, ¿no? Pero yo ahora, con el tiempo, dices, madre mía, qué gusto. Porque si quieres hacer otras cosas, pues las haces. Es que Y te puedes. buscas la vida. Y eso Puedes. depende mucho del actor. Y luego tienes tu serie, tu personaje, que antes además, yo fíjate, cada vez me vuelvo un poco más romántica y me vuelvo a la época analógica. Nosotros antes, ¿cuánto tardábamos en saber quién había matado a Laura Palmer? ¡Buah! Imagínate. Claro, ahora se ve todo seguido, todos ¿No? los capítulos a la vez. ¿Tardábamos qué, 3 meses? Sí, mucho. ¿Cuánto? O más. Imagínate. Pero la vida era mejor así. Veías el lunes veías una serie y ya, o los miércoles con Aquí no hay quien viva, los miércoles era de Aquí no Sí, hay pero quien viva. no nos equivoquemos, pero al final Aquí no hay quien viva, lo que pasa que luego ha sido el exitazo tan grande y archi mega repetido. Pero fueron 3 años. Sí, Pero Hospital Central. 10 Toma. también, ¿no? Mucho, mucho. Entonces hay algo romántico de esas series, vosotros, ¿no? Porque yo considero que soy de la familia, pero soy la hija díscola que viene y va. Pero vosotros habéis crecido. Hay algo a mí romántico en todo eso que me da como nostalgia. Claro, yo llevo... O sea, Que eso era una serie de televisión antes, porque ahora lo que Sí. está pasando es que se está pareciendo al cine. Sí, haces una miniserie de 3 capítulos o 8 o tal. Y, ya Y está. esa idea de consumirla a tracón, sí, el fin de semana, muy bien, pero no lo sé. Yo también a veces soy bastante analógico. Porque mira, a en mí me ese encantan aspecto, los Bridgerton. ¿Ah, Y sí? como todos los años, este actor Luke Thompson, pues ya todos enamorados de yo por supuesto, enamorada de este hombre, tal, que encima sabe tocar el piano, 3 idiomas, todo, una maravilla. Pero la he visto con tanta ansiedad que ahora digo, ¿pero por qué la has visto tan rápido? Ahora ya no te queda para ver. Pues la estoy empezando a volver a ver desde Claro. la calma.
que ya sabes lo que ha pasado. No está bien los atracones No, televisivos. pero es que nos obliga un poco a eso, ¿no? Porque como todo el mundo habla, y además un pelotazo de serie, ahora todo el mundo habla, que la ha visto entera, tú quieres también participar en la conversación. Y la tienes que ver entera. O no, o dices, mira, es que no, porque luego te quedas con una sensación de vacío como si no hubieses visto nada. Esto me pasa con mi hijo, que me da mucha rabia. Como vive otra época, yo digo, quiero volver a los 90. Mi hijo, venga, plan de viernes, vamos a ver Paddington 1. Mi hijo va a un colegio británico y todo lo vemos en inglés. Paddington, mamá, Paddington. Muy bien. Paddington, la pagamos porque la 1 hay que pagarla, pues que venga, plan, las pizzas, Paddington, bien. Se termina Paddington, hijo, ¿no? Como hacía mi padre, ¿qué te ha parecido la película? No, mamá, quiero ver otra cosa. Oye, tuvimos rabieta. Porque quería ver otra cosa. Ya no digiere Paddington, ya no se queda con ese pozo y se va. Ya, tiene que ver otra cosa. Sí, sí. Pero así estamos todos. Sí, es cierto. No sé si vamos a volver a los 90, ¿eh? Ni parecido. Ni parecido, Lo tendremos, ¿no? en el Va a ser recuerdo. todo peor. Bueno, digamos que va a ser todo nuevo. Vamos a desaparecer con la IA, lo sabes, ¿no? Que Sí, ya. pero tenemos el teatro y no nos pueden sustituir. Eso es verdad. Con la IA no nos pueden sustituir Eso en el es teatro. verdad. Entonces yo a veces digo, los actores que no hagan teatro, ¿qué va a pasar? Eso es verdad. Además, otro día, hace no sé qué, me dijeron, no te vayas del teatro. No. Nunca. Además creo que va a haber una revolución y se están viendo textos buenísimos, propuestas de teatro súper interesantes. Yo estoy feliz en el teatro. Feliz. Hombre, reconozco que el sueldo no es el mismo. No, pero lo será mejor. Pero, oye, de momento nosotros no vamos a ir de nuevas al teatro. Ya tenemos unos añitos de experiencia. No. Porque lo más friki que yo he visto de inteligencia artificial en el teatro fue un concierto en holograma de Whitney Houston, que fui yo, porque yo soy muy fan de Whitney Houston. Sí, me gusta Whitney Houston. Y me dice Nacho, María, hay un holograma en el Teatro Príncipe Pío, ¿quieres ir? 3 días, concierto de Whitney Houston. Sí, yo voy. No. No, es que no. No. Claro, es que no está, ella no está, ella ya no. Esto creo que funciona mucho por los países orientales, pero aquí no. Bueno. O sea, el Whitney Houston era un holograma, Va a tocar madera. luego te ponían a los ciertos músicos y a unas bailarinas allí de verdad. Claro, para que pareciera que todo que era algo real. Algo también, real. ¿no? Es verdad que Whitney Houston, no sé si os acordáis, pero no se movía casi nada. Era una cantante impresionante, pero no bailaba ni hacía coreografías como todas estas ahora. Entonces, claro, es factible hacer un holograma con ella, porque sé que... Pero está ahí plantada. Entonces, bueno, nada, no. Nosotros no nos pueden No. sustituir la IA, es que, No. es que es imposible. No. Nosotros hasta el final. Qué placer haberte tenido aquí, Muchas María gracias, Danaz, Nacho, y un ya gusto estamos hablar trabajando, contigo. Me y apetecía trabajar contigo mucho. es genial y me encanta. Pues lo mismo que lo te digo, sepas. es un A ver si gustazo. trabajamos en teatro juntos. Lo tenemos ahí pendiente, Lo tenemos ¿no? pendiente y lo haremos. Vale, Lo vamos a hacer. venga. Gracias. Chao, queridos, queridas. Gracias.